Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes que vamos a hablar sobre la correlación, números de índices y otros temas relacionados con las estadísticas. Mi grupo está conformado por Marialia Suárez, Milagros Bolívar, Orellana Lady, Darlis Colmenares, Ángel Gil, Jesús Gil. y mi persona, Valsa Lisa. A continuación le vamos a presentar y desglosar los siguientes temas. Buenas, mi nombre es Marialia Suárez y yo les vengo a hablar sobre los números índices y el uso de los mismos. Números índices. Un número índice es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación geográfica, ingresos o cualquier otra característica. Los números índices nacen de la necesidad de conocer en profundidad la magnitud de un fenómeno y poder realizar comparaciones del mismo en distintos territorios o a lo largo del tiempo. Una forma inicial de resolver el problema es referir cada situación a la anterior, pero esto no hace posible la posibilidad de comparaciones significativas, al menos directamente, salvo en lo que concerniente a dos de ellas inmediatas. Por esto es más conveniente escoger una situación determinada como punto de referencia inicial para remitir a ella todas las demás observaciones. Esta situación se denomina situación base y a las comparaciones que se realizan vienen establecidas a través del número índice. Los números índice o simplemente índices proporcionan comparaciones entre datos correspondientes a diferentes situaciones, escalonadas con arreglo a algún criterio conocido, por ejemplo, por el transcurso del tiempo. Uso de los números índices. Los números índices son muy versátiles, lo que hace posible a cualquier ciencia o campo de estudio. Esencialmente se usan para hacer comparaciones. En educación se puede usar los números índices para comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes. Los gerentes se valen de los números índices como parte de un cálculo intermedio para anteceder mejor otra información. Los índices estacionales sirven para modificar o mejorar las estimaciones del futuro. En el campo donde los números índices son de mayor utilidad es en la economía, ya que ésta se vale de los indicadores económicos para estudiar las situaciones presentes y tratar de predecir las futuras. Dichos indicadores económicos en esencia son números índices. Por ejemplo, de ellos son la IPC, la PNI, deflactor implícito del PNI, entre muchos. Buenas, mi nombre es Orellana Lady y yo le voy a hablar sobre el análisis de regresión y correlación. Análisis de regresión y correlación. Regresión es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. Incluye muchas técnicas para el modelo y análisis de diversas variables. Cuando la atención se centra en la relación entre una variable dependiente y una variable independiente, el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de variable dependiente varía al cambiar el valor de una variable independiente, manteniendo el valor de las otras variables independientes fijas. Más comúnmente, el análisis de regresión estima la esperanza condicional de la variable dependiente, dadas las variables independientes, es decir, el valor promedio de la variable dependiente. Cuando se fijan las variables independientes, con menor frecuencia la atención se centra en un cuartil u otro parámetro de localización de la distribución condicional de la variable dependiente, dadas las variables independientes. En todos los casos, el objetivo de la estimulación es una función de la variable independiente, llamada la función de regresión. El análisis de regresión también es de interés caracterizar la variación de la variable dependiente en torno a la función de regresión, la cual puede ser descrita por una distribución
de probabilidades. El análisis de regresión involucra el estudio, la relación entre dos variables cuantitativas. En general interesa 1. Investigar si existe una asociación entre las dos variables, testeando la hipótesis de independencia estadística. 2. Estudiar la fuerza de la asociación a través de una medida denominada coeficiente de relación. 3. Estudiar la relación de la relación usando los datos proporcionados, un modelo para la relación, y a partir de ella será posible predecir el valor de una variable a partir de la otra. Correlación. El análisis de correlación emplea métodos para medir la significación del grado o intensidad de asociación entre dos o más variables. El concepto de correlación está estrechamente vinculado al concepto de regresión, pues para una ecuación de regresión sea razonable, los puntos muestrales deben estar ceñidos a la ecuación de regresión. Además, el coeficiente de correlación debe ser 1. Grande cuando el grado de asociación es alto, cerca de más 1 o cerca de menos 1, y pequeño cuando es bajo, cerca de 0, independientemente de las unidades en que se miden las variables. Construcción de índice simple y índice agregado. Índice simple. Un índice simple es el cociente entre la magnitud del periodo corriente y la magnitud del periodo base. Generalmente se multiplica por 100 y se lee en porcentaje. No presenta gran utilidad en sí mismo y su interés radica en que el punto de partida de la construcción de los índices complejos y en que alguna de las propiedades sirve para avanzar la bondad de estos. Consideremos la magnitud de X en distinto periodo de tiempo. El índice siempre es la magnitud de X en el periodo de T con representación del periodo O, que se interpreta por la variación, en tanto por 1 experimentada por la magnitud de X en el periodo O y el periodo T. Habitualmente el índice se expresa en tanto por ciento de X, interpretándose como la variación en tanto por ciento experimentada por la magnitud de X entre el periodo de magnitud O y el periodo T. Con todo, en los desarrollos y propiedades de números índices, ha considerado la primera de las expresiones. Los índices simples pueden recoger la evolución del periodo de un bien en su producción o en sus variadas. En la hoja ajusta se ilustra el concepto constituyendo el índice de periodo de trigo. Los índices agregados o complejos. Los índices agregados complejos hacen referencia a varios artículos o conceptos a la vez, magnitud compleja y su evolución en el espacio y tiempo. Supongamos que una empresa tiene 3 productos, A, B y C, cada uno de los cuales tiene correspondiente periodo de precio A, precio B y precio C. Si nos interesara la evolución de cada precio independiente individualmente, agregamos el índice simple de precio A, precio B y precio C. Pero si lo que queríamos analizar es la evolución del precio general de las empresas, tendremos que tener en cuenta la evolución conjunta de todos ellos. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera sería, supongamos que cada producto tiene la misma importancia relativa dentro de la empresa. En este caso calcularíamos índices complejos sin ponderar. Y la segunda sería, supongamos que cada producto tiene distinta importancia relativa dentro de la empresa, calculamos el índice complejo ponderado. Buenas, mi nombre es Ángel Gil y les hablaré sobre cambio de periodo de base e índices financieros. Cambio de periodo de base. En el transcurso del tiempo tienen lugar cambios en los elementos que componen un número índice. Cambia la producción, los hábitos de consumo, desaparecen productos de consumo habitual al mismo tiempo que aparecen otros nuevos, entre otras cosas. Es decir, al cabo de cierto tiempo el conjunto de variables seleccionado puede que haya dejado de ser representativo. En cuanto a las ponderaciones, si se eligieron los datos del año base, es posible que no se ajusten a la estructura del consumo actual.
Cuando esto sucede, hay que iniciar de nuevo el proceso, renovar el índice con una nueva base. Y al modificar la base de un sistema de números índices, se produce generalmente una ruptura en la continuidad de la serie, que desde un punto de vista teórico no admite solución. Cuando el cambio de base introduce modificaciones tanto en la cobertura y la clasificación de los artículos como en sus ponderaciones. No obstante, como se necesitan series continuadas que permitan realizar previsiones y también estudios sobre la evolución histórica de los números índices. Todos los países, al realizar un cambio de base, buscan un procedimiento que permita enlazar la serie con el número de periodo, o sea, posible del riesgo científico. Aplicaciones de índices financieros. Relación de las cifras extractadas de los estados financieros con el objeto de formarse una idea de la empresa. La definición permite tomar tres clases de decisiones de carácter financiero. Decisiones operativas, decisiones de inversión y decisiones de financiación. También tenemos en esta capacidad para el cumplimiento de las obligaciones, solvencia y situación crediticia, grado de suficiencia de capital de trabajo neto, plazos de vencimiento de los pasivos, situación financiera general, grado de dependencia de terceros, también la calidad y grado de las inversiones, la relación entre vencimiento de obligaciones y acreencias, la proporcionalidad de capital propio y de obligaciones, rentabilidad de capital invertido, y también tenemos grado de discreción del reparto, dividiendo objetos de analizar los indicadores financieros. Para analizar si en dos periodos distintos se puede evidenciar la evolución de los estados financieros como resultado de la evaluación del mejoramiento de los indicadores de liquidez. También se puede la actividad, rentabilidad, endeudamiento en el sector analizado. Se utilizó la técnica de análisis discriminante. A continuación presentan los referentes teóricos que en materia financiera soportan esta investigación. Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas, bien sea del balance general o del estado de pérdidas y ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos tienen mayor significado solo cuando son relacionados uno con otro. Buenas amigos, mi nombre es Jesús Gil. Yo les voy a hablar sobre la regresión y la función matemática de la regresión. Regresión estadística a la media, la tendencia de una medición extrema a presentarse más cercana a la media en una segunda medición. La regresión se utiliza para predecir una medida basándose en el conocimiento de otra función matemática. Llamaremos modelos matemáticos a las funciones matemáticas que proponemos como forma de relación entre las variables dependientes y las variables independientes. Las funciones más simples para la relación entre las variables es la función lineal. Y va a ser igual a A más BX. Esta expresión es una aproximación de la verdadera relación entre X y Y. Para un dado valor de X, el modelo predice
un cierto valor para Y. Mientras mejor sea la predicción, mejor es el modelo para explicar el fenómeno. Por ejemplo, Y igual a 2x más 3. Como podemos ver en la gráfica, interpretación de los coeficientes. El coeficiente es la pendiente en la recta, mide el cambio de Y por cada unidad de cambio en X. En el ejemplo, la pendiente es de 2. El coeficiente B es la ordenada al origen, el punto donde la recta interpreta el eje Y, es decir, el valor de Y cuando X es 0. Consideremos el modelo Y igual a X más B. Este modelo es una aproximación de la verdadera relación entre Y X. Para un dado valor de X, el modelo predice un cierto valor para Y. Mientras mejor sea la precisión, mejor el modelo. Bueno, mi nombre es Darby Colmenares y me tocó hablarles sobre la función estadística de la regresión y el concepto de la correlación. Función estadística. Un modelo estadístico permite la incorporación de un componente aleatorio en la relación. En consecuencia, las predicciones obtenidas a través de modelos estadísticos tendrán asociado un error de predicción. Ejemplo, relación de altura con la edad de niños. Niños de la misma edad seguramente no tendrán la misma altura. Sin embargo, a través de un modelo estadístico es posible concluir que la altura aumenta con la edad. Es más, podríamos decir la altura de un niño de cierta edad y asociarla a un error de predicción que tiene en cuenta errores de medición y variabilidad entre individuos. En problemas biológicos, trabajando en condiciones ideales, es posible evitar los errores de medición, pero no la variabilidad individual. Por eso es indispensable incluir el componente aleatorio en los modelos estadísticos. En este curso trataremos sobre regresión lineal. Haremos énfasis en este tipo de modelos porque son de amplia aplicación, son más simples de implementar. Otros procedimientos estadísticos más complejos pueden ser mejor comprendidos luego de estudiar regresión lineal. Correlación es la medida en la cual se relacionan dos variables diferentes, por ejemplo, como se relaciona la cantidad de fumadores con la cantidad de enfermos de cáncer del pulmón, o la relación que tienen las notas de curso de estudiantes de diferentes universidades o diferentes niveles económicos. Buenas, mi nombre es Valcelisa y yo le voy a hablar sobre el concepto de dispersión. Diagrama de dispersión. La forma más sencilla que tienen para determinar si existe o no correlación entre dos variables es construir dicho diagrama. Para construir un diagrama de dispersión, tienes que utilizar un sistema de coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares en el eje X de la abscisa es donde se marcará una escala adecuada para registrar los valores de una de las variables. Y sobre el eje Y de las ordenadas se marca otra escala adecuada para representar o registrar los valores de la otra variable. Los dos valores de la variable forman pares coordenados, X y Y, dispersos en dicho sistema de coordenadas rectangulares. Esta dispersión de los pares ordenados deben de sugerir una línea recta, de aquí el nombre de correlación lineal. La dispersión de estos puntos tiene las siguientes formas generales. Ejemplo de gráfica 1. Cuando los puntos se van localizando en los ejes coordenados, de manera que veas que si los valores de la variable X aumentan y los valores de la variable Y también aumentan, es entonces cuando existe una correlación lineal positiva. Un ejemplo es que si la edad del marido y de la mujer en las parejas conyugales
en este caso, mayor edad del marido, mayor edad de la mujer. Es cuando se dice que las edades son correlacionadas. Como vemos en la gráfica, el diagrama de dispersión, conforme a la edad del marido, X aumenta y aumenta la edad de la mujer en Y, por lo que tendremos una correlación lineal positiva. La otra gráfica nos dice que si los puntos se localizan en los ejes coordenados y observa que los valores de la variable X aumentan mientras que los valores de la variable Y decrecen, entonces existe una correlación lineal negativa. Un ejemplo de este es al correlacionar el número de accidentes de trabajo acaecidos en un periodo de tiempo con el número de dispositivos de seguridad operantes en las plantas de una industria. En este caso, a mayor número de dispositivos de seguridad, menor de accidentes. Obtenemos un número menor de accidentes de trabajo, como observamos en la gráfica. La siguiente gráfica nos dice que cuando los puntos se localizan en el eje de coordenadas y observes que su relación no es lineal, es decir, aunque su patrón en dispersión está definido, esta variable presenta una relación no lineal. Por ejemplo, al correlacionar la cantidad de lluvia caída y el rendimiento de ciertos productos agrícolas, que es afectado desfavorablemente tanto por la excesiva sequía como por la humedad excesiva del suelo, se tiene una correlación que se denomina correlación curvilínea, como se observa en la gráfica. La siguiente gráfica nos dice que cuando los valores de X tienen la misma probabilidad de aparecer aparcadas con valores de Y o en valores pequeños de Y, decimos que no hay relación entre X y Y. Por ejemplo, ¿habrá alguna relación entre la estatura de los que fuman cigarros con el número de cigarros que fuman a diario? No. Entre estas dos variables, estatura de fumadores y número de cigarros que fuman diariamente, no existe relación, por lo que tenemos una correlación nula. O sea, no hay ninguna relación entre el eje X y el eje Y, que es lo que vemos en la gráfica siguiente. Los diagramas de dispersión que acabas de ver te muestran las diferentes relaciones entre las variables independientes X y la variable dependiente Y, por lo que podemos señalar que si tanto los valores de X como los valores de Y tienden a seguir un patrón recto, entonces existe una correlación lineal.